Muy buenas tardes, queridos nacioneros. La verdad estamos manejando información en calidad de urgente todo el tiempo, así que vamos a estar un poco más desordenados. Estamos cubriendo dos situaciones. Una, la tragedia, la trágica muerte de esta familia de Villa Crespo en un contexto difícil hasta para quienes profesionalmente trabajamos con la información, ¿no? Y por otro lado, estamos con un ojo puesto en la tensión que una vez más tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso con la marcha que se llama la Marcha de los Jubilados, pero que se ha convertido en un escenario donde la oposición política más radicalizada encuentra forma para expresar, no siempre de manera pacífica, otras cuestiones. Y yo quiero contarles acerca de esto, lo que ya lo podemos poner entre signos de preguntas, uniendo distintos cabos que tenemos. Estamos ante un plan de desgaste contra el gobierno en la calle. Les voy a compartir el posteo que hizo pasado el mediodía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciando movimientos de grupos que ella llamó anarquistas que se estaban convocando para pegarle a la policía. Dijo Bullrich, no son manifestantes, son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo que vienen con esas consignas. ¿A qué se refería? Nosotros pudimos acceder a algunos de los materiales con el que se encontraron las autoridades, las fuerzas de investigación, sobre este movimiento que ella misma menciona, el movimiento Antifa. Por ejemplo, este posteo: tenemos que copar todo y resistir. Miércoles 21, todos con los jubilados, la represión no se tolera. Pero, ¿qué es la red Antifa? Ahí vemos hinchadas Antifa. Antifa en realidad no es un movimiento, es una red de agrupaciones de izquierda que se dedica a la acción directa. La acción directa puede ser en un escenario de manifestación a través de distintas formas de protesta que incluyen en algunos casos manifestaciones violentas. Ahora, las autoridades lo que descubrieron es que esta red estaba convocando ya no para lo que era la marcha tradicional, sino para otro tipo de movimiento, con otro tipo de patrones que ellos conectaban con una fecha muy particular. Ustedes la van a tener en mente porque la verdad que fue probablemente la jornada más difícil y más grave en materia de violencia vinculada con protestas, que es la del 12 de marzo. Pero esperen, no vamos todavía ahí. Espérame, porque mientras yo les muestro estos posteos de Antifa, de la red Antifa, para de alguna manera convocarse, también había otro tipo de material al que accedió la gente del Ministerio de Seguridad con amenazas directas contra la ministra Bullrich. Por ejemplo, esto que se repartía en las redes: muerte a los enemigos del pueblo, con el rostro de Patricia Bullrich. A esta hora no saben, todavía están determinando los investigadores si esto va a derivar concretamente en denuncias judiciales contra quienes estaban promoviendo este tipo de material. Ahora sí, las autoridades están conectando lo que estimaban que podía pasar hoy con lo que pasó el 12 de marzo, porque había algunas coincidencias en la convocatoria también con ese día. ¿Se acuerdan cuando los barras, las hinchadas de fútbol, fueron los que llamaron a marchar? Y recordemos, esa jornada terminó con incidentes gravísimos, con por ejemplo este patrullero. Es muy importante la imagen de este patrullero. ¿Saben qué es lo que me cuentan? Ese día, el 12 de marzo, se produjeron, por parte de estos grupos que actuaban con experiencia, se produjeron acciones que se llaman mecanismos de distracción. Es decir, mientras producían hechos en otros dos puntos de las inmediaciones del Congreso, quemaban y destruían este patrullero. Para darles un ejemplo, ¿qué pasó después de esa manifestación? Primero veamos el contexto. El contexto era que el gobierno se aprestaba a buscar la aprobación del decreto para avanzar con el acuerdo con el fondo. De hecho, esto se produce una semana antes de ese momento, y las manifestaciones de violencia terminan dilatando ese proceso que ya tenía bastante costo político para el gobierno en días que la incertidumbre también generaba repercusiones en los mercados.
Recordemos que eso escaló al punto tal de que tanto el presidente Milei como la ministra Bullrich denunciaron un intento de golpe. Que era una mezcla de barras bravas, militantes de organizaciones políticas, habrán visto famosos piqueteros ahí. Hasta habló una de las personas que dirigió una organización terrorista en la Argentina. Esto fue todo organizado desde distintos lugares, con el objetivo de desestabilizar este gobierno. Bueno, se estaba refiriendo a Mario Firmenich, Patricia Bullrich, porque se acuerdan que esa marcha, entre quienes la convocaban y la impulsaban, estaba el propio Mario Firmenich, ¿no? Desde España, llamando a través de un video para unirse a los jubilados. Ahora, ¿qué es lo que vieron hoy? Porque el tuit que yo les mostraba de Patricia Bullrich, mucho antes de que a la tarde se produjeran los momentos de tensión en el Congreso, lo que me dijeron que estaban observando es lo siguiente. Esperábamos una manifestación normal, pero cambiaron los patrones de los movimientos de los manifestantes. Es decir, lo que ya es un clásico, la marcha de los jubilados de los miércoles, más allá de que haya alguna expresión un poco más tensa, tiene un movimiento determinado en las inmediaciones. Hoy notaron otros parámetros que los llevó a pensar en que a la tarde podía pasar lo que finalmente pasó, ¿no? Estas filas que iban a tratar de romper, a desafiar lo que es el protocolo antipiquetes. A ver, bueno, ojo, dicen que eso mismo pasó aquel 12 de marzo, pero obviamente de una manera más ampliada. Acá viene la pregunta, ¿no? Porque acá nos planteamos esta hipótesis. ¿Es la calle el escenario en que la oposición, lo quiero señalar a esto, más radicalizada, porque no estamos hablando de toda la oposición más radicalizada busca desgastar al gobierno? Bueno, en la marcha de la semana pasada de los jubilados ya se había notado alguna tensión, eran muy poquitos manifestantes, pero sí había, si se quiere, un denominador común. Había algunos grupos un poco más radicalizados, pertenecientes al kirchnerismo, y supimos, por lo menos dos de nosotros, por distintas fuentes, que había como la orden de pudrirla. Era unos días antes de la elección porteña. Esa tensión, hubo algunas situaciones tensas, algunos forcejeos, pero no pasó a mayores. Ahora, poco después, hace 2 días nada más, y esto ya cambia el tono, porque lo dice ni más ni menos que el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, dice, no solo hay que esperar las elecciones para cambiar las cosas, porque nosotros, dice, tenemos que derrotarlos en la calle antes que en las urnas. Lo dice abiertamente en un posteo de una de sus redes sociales. No soy de los que piensan que nos dejen al movimiento obrero solo las elecciones. ¿En serio? ¿Solo ir a votar cada 2 o 4 años? Cuando el poder real, los empresarios deciden todos los días, los que mandan deciden todos los días en la Argentina. Cuando hablamos de que ese equipo que vino para gobernar 20 años del macrismo se tuvo que ir solo en 4, fue porque antes de derrotarlo en las urnas, lo habíamos derrotado en la calle. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Esto es muy fuerte, es realmente muy fuerte, porque una cosa es el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse, pero estamos hablando de un titular de un sindicato que está diciendo tenemos que derrotar a este gobierno en la calle porque ya lo hicimos, ya derrotamos. ¿Se acuerdan el gobierno de Macri que vino para gobernar 20 años? Y fíjense, solo estuvieron 4 porque los derrotamos en la calle, no tenemos que esperar a las urnas. Cuando esto se dice de manera institucionalizada, porque lo está diciendo un titular de un sindicato, estamos viendo como parámetros de acción política que exceden lo estrictamente político, porque lindan con la violencia.
política, ¿no? Algo que uno cree superado, pero que a veces, tras las causas más nobles, la de los jubilados es una causa, vaya si es una causa noble, ¿no? Porque hay tantas injusticias detrás, el quiebre del sistema previsional, los mismos que no quieren reformas para que haya más aportantes al sistema, luego salen a marchar con los jubilados, como son a veces los sindicalistas, o los mismos que multiplican las moratorias achatando las pirámides y repartiendo cada vez menos a los más y más jubilados de un sistema quebrado, son los que después se embanderan con la causa de los jubilados, que sirve como causa noble para escudar también situaciones que no tienen nada que ver con la democracia. Y la gravedad que desde el liderazgo de un sindicato se salga a validar metodologías para tirar un gobierno, para derrotarlo sin esperar las urnas en la calle, ya nos da un cuadro. Pero de alguna manera cada pieza cumple su función. Hoy, dentro de la Cámara de Diputados, la oposición al gobierno, la oposición más dura, la oposición peronista, buscaba un doble logro. Por un lado, esperaban poder aprobar un aumento para las jubilaciones, un aumento aprobado en el Congreso, y por el otro lado buscaban apurar la conformación, la designación de autoridades de la Comisión Investigadora del Escándalo Libra. Ustedes saben que es muy importante que se investigue el escándalo Libra, pero por supuesto que las comisiones investigadoras del Congreso suelen tener como bastante controversia cuando encaran este tipo de temáticas, porque quienes realmente tienen que investigar son los jueces y los fiscales. El Congreso puede abrir una causa, pero tal vez lo que busca es llevarla por el cauce de cierta politización. Entonces, por eso las comisiones investigadoras tienen a veces este doble juego, ¿no? El juego de politizar las causas más escandalosas. Hoy no logran el quórum para estas dos cuestiones, pero les voy a compartir unos de los testimonios de la oposición, en este caso el de la diputada Victoria Tolosa Paz. El segundo tema de control que hizo fracasar a esta sesión, señor presidente, usted lo sabe, no se haga el distraído, no se haga el distraído, lo sabe y lo evitó claramente cuando dice no es competencia de esta casa resolver la presidencia de la comisión investigadora. Esos dos temas, AGN y comisión investigadora, hicieron fracasar la sesión del día de la fecha por... Claro, el gobierno contó con ausencias de algunos diputados de gobiernos aliados, y propios también para que no avanzara la investigación del escándalo Libra, pero también estaba el tema de los jubilados, buscar la aprobación de un aumento de los saberes desde el Congreso. Recién les decía, ¿no? El tema de los jubilados es una causa noble pero intermitente, porque lamentablemente los mismos que ahora están buscando aprobar un aumento de las jubilaciones y que no les importó ni duplicar la cantidad de jubilados aunque no hubieran hecho los aportes, ni buscar la financiación, ni nada de lo que podría haber engrosado las arcas previsionales, porque una reforma laboral, ¿hace cuánto la pedimos? 40% del mercado laboral es gente que está trabajando en negro porque no hay incentivo para la contratación. Pero claro, hay un antecedente mucho más contundente. ¿Qué hizo el kirchnerismo? ¿Qué hizo la presidente Cristina Kirchner cuando en su gobierno el Congreso aprobó la famosa ley del 82% móvil? ¿Quieren ver lo que hizo? Acá está, que lo diga ella. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no, eso no es una ley de 82% móvil. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. Bueno, la quiebra del Estado. Cristina lo dijo, la quiebra del Estado. ¿Qué es lo que está en el centro de todo esto? Ustedes saben, yo no se los voy a contar porque nadie más que ustedes para saber que quienes soportan eventualmente los ajustes que ha realizado el gobierno son los ciudadanos y que si le tienen paciencia es porque veníamos del incendio. Entonces todo el mundo quiere, o por lo menos quienes con sensatez esperamos que el país salga adelante, sabemos lo que es un ordenamiento, pero la sociedad, la gente, la comunidad es la que lo está llevando en la espalda al ordenamiento y le tiene paciencia
uno estima, porque veníamos de una situación del borde del precipicio, de estar cerca de la hiper, pero cuando se ve el contraste entre los que entienden en esa época lo que era una quiebra del Estado y ahora lo que buscan es romper el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral del gobierno, o tirarlo en la calle con manifestaciones violentas, todo termina cerrando, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es el esquema en el que la oposición, en vez de intentar que los voten, porque esto es la democracia, la verdad, si tienen mejores propuestas, si creen que pueden persuadir a la gente de que tienen un camino para salir, la democracia lo permite. Uno puede encargarse de convencer a la gente de que tiene la mejor propuesta posible. No de salir a la calle cuando el gobierno no es peronista a tratar de voltearlo con manifestaciones violentas o de hacer exactamente lo mismo que en sus propios gobiernos terminaban vetando por una cuestión de que cuando hay un gasto uno tiene que decir mínimamente de dónde sale la plata, porque si no ya sabemos a dónde conduce. Porque el populismo, si algo mostró, es que un día la plata se termina. Y empieza la inflación, y empieza todo lo que sabemos que empieza. Pero dicho esto, a la tarde se desataron los incidentes temidos en el Congreso y hubo momentos donde la tensión empezó a crecer. Yo no tengo que recordarles lo más grave que pasó el 12 de marzo pasado, y no me refiero ni a los autos quemados, ni a los contenedores destruidos e incendiados. Me refiero a al efectivo de seguridad de Gendarmería que disparó un cartucho de gas y terminó hiriendo gravemente al fotógrafo Pablo Grillo. Hoy recibió un balazo de goma nuestro compañero Pablo Corso en esta manifestación y se quedó sin poder caminar para cubrir la manifestación. No sé si tenemos la imagen, chicos. Enésima vez hay que decirlo de... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pará! ¡Pará! ¡No, boludo! ¡Pará! ¡No! ¡Pará, la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! Primero quiero solidarizarme con Pablo Corso, mandarle un abrazo. Y antes de la conclusión, porque obviamente estas escenas son el riesgo, un riesgo tremendo, ¿no? Que en las protestas termine pasando algo trágico. Quiero mostrarles la frase de una fuente muy importante de seguridad que me dijo lo siguiente: se va radicalizando, menos gente, más violencia. Es decir, son pocos los violentos que intentan, con violencia antisistema, generar lo que me parece ya una confesión de Aguiar, ¿no? No esperemos a la urna, no esperemos a las urnas, los tiremos en la calle como lo corrimos a Macri, casi una confesión. A ver, cada miércoles uno está esperando que algo pase. Tras la noble causa de los jubilados, hay quienes probablemente marchan realmente en apoyo genuino, a los más grandes de nuestra sociedad, que trabajaron toda la vida y que la verdad cobran muy poco, es una miseria, no alcanza para vivir una jubilación. Es la cuarta parte probablemente de la canasta, para empezar, de la canasta de jubilaciones. No es nada. Nuestro país se debe una discusión madura sobre una reforma previsional que haga sustentable el sistema, más teniendo en cuenta que la sociedad no solamente tiene un 40% de personas que trabajan en negro, sino que la expectativa de vida, por suerte, se extiende, pero pone en crisis, hace crujir los eslabones del sistema. Entonces hay gente que genuinamente va y apoya a los jubilados, pero hay otra que lo que quiere es otra cosa, que está usando esta causa para tratar de generar situaciones de protesta violenta y se enmascara tras esta causa para otros fines. Los fines que dijo Aguiar, los corramos antes que las urnas como los corrimos a Macri, ¿no? Pero claro, también en este contexto, y se lo tengo que pedir a la ministra de Seguridad, al gobierno y a las fuerzas de seguridad, tienen que extremar el profesionalismo. Durante muchos años escuchamos que las autoridades decían, no se puede. No se puede.
Te ocupan la ciudad, no se puede. Te acampan 3 días, no se los puede sacar. Y vos decías, pero muchachos, ¿para qué tienen el monopolio de la fuerza si no pueden hacer cumplir la ley? Si nosotros aceptamos que se termine la ley de la selva, el sálvese quien pueda, con el monopolio de la fuerza del Estado, que lo tiene el Estado, es para que ustedes pongan orden. Entonces, una de las cuestiones que la gente más apoya de este gobierno es haber puesto orden. Pero el orden tiene que ir acompañado de la extrema profesionalización para que no haya riesgos, para que no haya otro caso como el de Pablo Grillo, para que no pase lo que le pasó a Pablo Corso. Y por supuesto, quienes buscan la violencia o violentar o tensar el sistema y el protocolo antipiquete que permitió despejar las calles, porque también hay que decirlo, el valioso orden en la calle tiene esta otra contracara, ¿no? Este operativo o plan desgaste. Yo creo que esto, en la medida que quienes proclaman democracia, proclaman defensa del pueblo, pero cuando el pueblo no los vota, se olvidan de la democracia, ¿no? No tengo que explicarlo porque está clarísimo. Hacen paros cuando el gobierno no es peronista, cuando el gobierno es peronista se hacen los giles. Ni un paro le hicieron a Alberto Fernández, miren cómo dejó el país. Pero el contexto de toda esta situación en una democracia debería ser, bueno, ¿querés cambiarlo? Armá un partido, presentate elecciones o votá al otro, votá al opositor. Ahora, si no lo ganás en las urnas, no quemes las calles. Bueno, lamentablemente hay gente a la que todavía no le cierra lo que es el juego de la democracia, ¿verdad? Que es votá, no quemes la calle. Quieren quemar la calle. Entonces, es cierto, acaban de perder las elecciones, son pocos, pero son violentos y se radicalizan. Y todavía nos faltan varias elecciones en el camino. Y ahí están los jubilados, siendo usados por los que se olvidan de ellos cuando gobiernan y se acuerdan cuando no gobiernan. Lo que tenemos que procurar es que tanto los que hacen cumplir la ley como los que protestan genuinamente por una causa sigan pidiendo que haya profesionalismo en las fuerzas de seguridad y que la política resuelva esto con mejores normativas. Es urgente una reforma previsional sensata y que esto no sea una bandera para cuando les conviene. Sobre todo porque los jubilados no solamente no ven mejorar su situación, sino que ustedes terminan comiéndose el tiempo que les queda en sus luchas totalmente coyunturales y oportunistas.